Estimadas y estimados, sean muy bienvenidos a el video 3 o a la parte 3 del auxiliar 7, en la que veremos el método de integración por partes. Ya, este método consiste en lo siguiente. Yo quiero integrar una función de la forma f de x, g de x, dx. ¿Ya? Existe una función f y una función g, y quiero integrar en el fondo el producto de estas funciones. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, en el fondo, para hacer esto, que puede ser difícil la expresión, ¿ya? Esta puede ser una exponencial, esta puede ser una cúbica o lo que sea, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es reconocer, a partir de esta expresión, lo que hago es escribirlo de la forma integral de u de b, ¿ya? En el fondo, lo que estoy haciendo acá, estoy reconociendo u, ¿ya? Estoy reconociendo u y un db. Entonces, en el fondo, esto es una elección simplemente. Yo digo, por ejemplo, digamos que u es f de x y que db es g de x de x. Entonces, obviamente, se tiene esta igualdad, ¿no es cierto? Es simplemente una elección. Digo, u es esto, db es esto, entonces escribo mi integral o primitiva original de esta forma. Perfecto. Entonces, a partir de esto, ¿ya? A partir de esto, lo que me dice la fórmula de integración por partes, una vez que hago este reconocimiento, a partir de mi primitiva original, es que esta integral es lo mismo, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de integración por partes. Me dice que calcular esta integral es lo mismo que calcular v restado con b de u, ¿ya? Va a parecer un poquito difícil la fórmula, ¿ya? Pero no es tan difícil en el siguiente sentido, que hay una mnemotecnia que les va a ayudar bastante, que, bueno, si ustedes quieren acordarse de esto, tienen que acordarse de la siguiente recitación, que básicamente esta parte de acá, bueno, si ustedes quieren acordarse como, ya, me entregan una primitiva, quiero calcularla. ¿Qué es lo primero que hago? Reconocer u y db. Eso, para que ustedes lo recuerden en su mente, se dice de la siguiente forma. Un día vi. Esto es una recitación, es simplemente para que les ayude a recordar. Entonces, un día vi le hace referencia, el un le hace referencia al u, y el día vi le hace referencia al db, ¿ya? Tienen que acordarse que hay una integral antes, ¿ya? Entonces, un día vi, de acá esta parte es una vaca, ¿ya? Una vaca, una de u, acá de v, ¿ya? Y acá es este signo negativo y la integral, tienen que recordar que es sin cola, ¿ya? Sin cola. Y esta parte de acá es vestida de uniforme. De uniforme. Entonces, si ustedes recuerdan estas cosas, van a acordarse de la fórmula. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Un día vi, ya, un día vi una vaca vestida, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. La primera parte. Un día vi, eso es integral de u de b. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Reconocer u y db. Listo. Después, vi ya una vaca, entonces tengo que acordarme, la expresión anterior es igual a una vaca v sin cola, restado con integral, ¿ya? Vestida de uniforme, v de u. Recordando esta recitación, es como bastante sencillo acordarse de la fórmula, ¿ya? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, y lo único que tengo que hacer después, fíjense, como yo ya reconocí u, y en el fondo también reconocí db, bueno, acá me aparecen otras expresiones. Me aparece, fíjense que me aparece el v normal y el du. O sea, yo reconocí un u, por ejemplo, f de x. Lo que me está diciendo esto es que tengo que calcular du, diferencial de u, que esencialmente es f' de x, ¿no es cierto? Esencialmente es f' de x. Entonces, si quieren, como para que lo entiendan mejor, voy a escribirlo. Voy a escribirlo para que les quede mejor, más claro. Entonces, reconocer u
Acá le voy a poner, por ejemplo, f de x. ¿Ya? Básicamente u igual f de x y de b. El de b va a ser el resto, va a ser gx de x. ¿Ya? Si ya elegí u como f de x, entonces el resto va a ser de b. Perdón. El resto va a ser de b, ese resto. Voy a escribirlo así mejor. Por ejemplo, igual a f de x. Y bajo ese caso, entonces el valor sería ese. Perfecto. Entonces, yo ya escogí ese u, ahora puedo calcular diferencial de u. ¿Por qué? Porque con esto, yo sé que diferencial de u es simplemente la derivada respecto a x, como u es función de x, la derivada de u respecto a x. ¿Ya? Entonces va a ser f' de x de x. ¿Ya? Y a su vez el v, como ya tengo una expresión del fondo diferencial respecto a esa función b, para recuperar el b original, ¿qué tengo que hacer? Integrar g de x de x, ¿no? Ya, eso es todo. Si hago la integración respecto a x de g, estoy listo, recupero v. ¿Ya? Y con esto, fíjense, una vez que reconocí u y de b, entonces reconocí de u y v original. Entonces ahí lo único que tengo que hacer es reemplazar estos valores acá. Y estoy listo. Bueno, este y este acá. Y puedo calcular la integral, ¿ya? Y usualmente de manera mucho más sencilla. Entonces, ¿de qué forma se aplica esto? Ya vimos la parte como teórica que se usa, pero la parte aplicada es la siguiente. Por ejemplo, yo quiero calcular la función que me aparece en el enunciado, que es la primitiva de x cuadrado e a la x de x. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no hay una primitiva elemental de esto. ¿Ya? Y si hago un cambio de variable, como que no me funciona muy bien. Porque tengo que formarme g', no sé si se acuerdan de eso, pero en la parte del cambio de variable, yo tenía que reconocer un f, un g y un g'. Entonces lo que me complica acá es g'. ¿Ya? Porque si escojo g como x cuadrado, g' es 2x. ¿Ya? 2x de x. Entonces acá no existe esa expresión y ahí estoy complicado. Entonces, la técnica que se usa es integración por partes. Eso se usa cuando quiero multiplicar funciones. El cambio de variable es cuando estoy haciendo composición. ¿Ya? De todas formas, a veces pueden mezclarse todo, pero lo estoy haciendo más separado para que ustedes entiendan. Cuando quiero hacer producto, hago esta técnica. Ya, pues, y lo que tengo que hacer en el fondo, como dice acá, primer paso, si tengo una expresión de esa forma, esta multiplicada por esta, reconozco u y db. Entonces, uno lo que hace usualmente es escribirlo acá al ladito, lo escribe acá, de la siguiente forma. Bueno, a mí lo que me está complicando acá, ya fíjense, lo que me está complicando es este x cuadrado. Porque nosotros sabemos que la integral de a la x se comporta súper bien, la derivada se comporta súper bien, pero esto como que me está botando exponentes o sumando exponentes. Entonces lo que yo quiero hacer es eliminármelo, ya que acá me quede ojalá un 1. Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que si yo escojo u como x cuadrado, entonces voy a tener que du es la derivada de u respecto a x, o sea, 2x de x. ¿Ya? Y bueno, obviamente si escogí u como x cuadrado, el resto va a ser e a la x de x. ¿Ya? Y bueno, ¿qué va a ser v? Va a ser la integral de a la x de x. Y ahí yo les pregunto, ¿cuánto es la integral de a la x de x? En el fondo, ¿qué función derivada me da igual a e a la x? Ella misma. En verdad ella misma me da una constante. Pero la constante la considero siempre al final del cálculo de la primitiva original. ¿Ya? Siempre al final. Porque acuérdense que yo siempre podía redefinir la constante y estoy listo. Como lo vimos en la parte anterior. Entonces, es la integral de lo que está arriba, es e a la x simplemente. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen que reconocer algunas cosas. Cuando yo quiero integrar por partes, yo reconozco un u que es, bueno, bastante fácil de derivar, ¿ya? Y a la vez, pero lo más importante es que reconozco un db que sea muy simple de integrar. Porque no estoy preocupado de integrar algo muy difícil, porque si no, me va a tomar mucho tiempo. Si yo elijo lo que yo quiero integrar como e a la x de x,
Integrarlo es súper fácil, me entrega la misma función, con las propiedades de la exponencial. Y eso es un truco. Ya, pues entonces ustedes se pueden fijar acá, que si yo escojo eso, acá va a quedarme, bueno, esta expresión, esto es U y esto es dB. Entonces, por la fórmula que está acá arriba, un día vi una vaca sin cola vestida uniforme, va a darme un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ya? La integral que quiero calcular es esto. Y ahora reemplazo las cositas que están acá. U es x cuadrado, b es a la x. Se me queda eso. Restado con la primitiva de v, que es e a la x, de u, que es 2x de x. ¿Ya? Esto lo puedo escribir mejor como 2x e a la x de x. La para que quede más ordenadito. Perfecto. Entonces, ups. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, yo lo que quería hacer inicialmente era este x cuadrado eliminarlo, formarme un 1. Y si ustedes se fijan, ahora lo que estoy integrando es 2x. Le bajé 1 al exponente de x. Entonces, si yo vuelvo a hacer este proceso de integración por partes, pero ahora con esto, entonces ese x va a quedar como un 1. Porque si escojo u como x, yo sé que la derivada de u respecto a x es 1. Y ahí me quedaría la integral de a la x, y eso es a la x, y estoy listo. ¿Ya? Entonces esa es la intuición que ustedes tienen que tener en su mente. Okay. Entonces, lo que le estaba diciendo es que vamos a realizar ahora integración por partes en esta primitiva, y haciendo eso vamos a poder calcular la primitiva completa, original. Ya, entonces, a esta primitiva de acá, que en verdad le voy a llamar, en verdad lo voy a escribir así, escribámoslo así mejor, x cuadrado e a la x menos, aprovechando la linealidad del operador integral, vamos a escribirlo así, ¿ya? Y a esta parte de acá le vamos a poner un asterisco. Y vamos a aplicar integración por parte ahí, y luego vamos a volver a esta parte, reemplazarlo y concluir la primitiva original. ¿Ya? Porque si se fijan, todo esto son igualdades. Perfecto. Entonces, volvamos acá, o simplemente coloquemos acá abajo asterisco. ¿Ya? Si quieren mejor, lo hago en la otra parte de la hoja. En la otra parte de la hoja. Y va a ser el asterisco que me queda este. Y la integral que quería calcular era primitiva de x y a la x de x. Super. Entonces, otra vez, ¿qué hago? Reconozco u y db. Entonces, reconozco u. Quiero bajar, en el fondo yo quiero integrar después con respecto a u, ¿ya? Con diferencial de u. Entonces, si yo elijo u como x, du va a ser dx, porque de u a dx es 1. Usando el dx multiplicando, me queda de u a dx. Entonces, con eso, cuando haga la integración, va a eliminarse y ahora sí voy a poder integrar y estoy listo. Ya, entonces, escogí u como x, luego db es el resto, de la x de x. Ahora, lo que hago es integrar esta expresión y obtengo el b, que sea la x nomás. Perfecto. Entonces, ahora yo tengo, este es u y este es db. Entonces, un día vi una vaca sin cola, vestida de uniforme. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto es x e a la x, reemplazando lo que está acá arriba. X e a la x. Restado con v, que es e a la x, du. Du es de x. Ya. Y con esto estamos listos. Porque fíjense que esto es x e a la x, restado con e a la x. ¿Ya? Claro, en verdad, más c. Sí, tienen toda la razón que es más c. Pero eso lo coloco al final, porque recuerden que las constantes siempre las puedo redefinir, ¿ya? Las puedo rescalar. Entonces, esto lo escribo como e a la x, x menos 1. Ya, y ahora lo que voy a hacer es ir a la parte anterior, donde está este asterisco rojo, y reemplazarlo. Entonces ahora, volviendo a la parte anterior,
Esto implica que la primitiva de x cuadrado e a la x de x era igual a x cuadrado e a la x restado con 2 x e a la x de x, y lo calculé por lo que está acá, ¿no es cierto? Acá arriba. Esto es igual a x cuadrado e a la x menos 2 e a la x menos 1. ¿Ya? Y claro, ahora al final yo pongo el más c. ¿Ya? Al final pongo el más c. Con c en r. La constante de traslación. Ya, pues entonces acá me queda, si factorizo por e a la x, me queda simplemente e a la x por x cuadrado, recupero este término, restado con 2 por eso. O sea, 2x más 2, más c. ¿Ya? Y este es el resultado final de la primitiva. La primitiva esta, que quería calcular al inicio, es igual a esta. Y lo hice por el método de integración por partes. Eso ha sido por el video 3 y nos vemos en el próximo video. Estimados y estimadas, vamos ahora a terminar de grabar sobre las cápsulas. En realidad, vamos a grabar esta cápsula de nuevo porque ya la había grabado antes, pero no igual, da igual. Vamos a compartir pantalla y vamos a lo que nos convoca. Ahora es que vamos a hacer un tipo de ejercicio. Voy a llevar la página acá. Un tipo de ejercicio que en particular se va a hacer ocupando lo que sería integración por partes. A la que una llama vaca realmente, como de manera brusca, pero en realidad es integración por partes. Entonces, este es de integración por parte, integración por parte. Y aquí lo importante es lo siguiente, en realidad, es entender que cuando yo voy a ocupar integración por parte, va a ser cuando yo tenga integración de productos de cosas de distinta categoría. ¿A qué se refiere con distinta categoría? Como que no entiendo bien a qué se refiere con esto. Distinta categoría son, por ejemplo, las distintas categorías que tenemos son los polinomios, logaritmo, la exponencial, las trigonométricas, hiperbólicas e inversas trigonométricas. Ya, estas son las distintas categorías que hay. Hay un criterio, el cual te puede decir cuál tú debes como ocupar, porque en realidad lo que nos dice la integración por parte es lo siguiente, nos dice la mnemotecnia rápida que dice un día vi igual a una vaca sin cola vestida de uniforme. Esta es como la mnemotecnia para poder acordarse. Hay varias mnemotecnias respecto a esto en realidad. Tengo una que se la voy a subir después, que es un poco más poética, es como más o menos... Unamuno dice verdades. Una verdad menos íntegra. Verdades, dudas universales. Sentado un día, vi valiente soldado, vestido de uniforme. Un día vi un viajero sobre un Volkswagen de Urano. O de uranio. Ahí hay varias en realidad. Lo importante es que me sirve para poder integrar cosas que son producto de funciones de distinta categoría. O sea que van a ser polinomios, con logaritmos, exponenciales, con trigonométricas, cosas así. En realidad, que no puedo ver directamente con otra primitiva directa. Entonces, lo importante acá es quién define como U y quién define como V1. Y eso es como importante. Uno puede definir un criterio, que es el criterio ILATE. Dame un segundo. Ahí está. Que es el criterio ILATE. Pero en realidad, este criterio, bueno, dice como, bueno, las inversas, la logaritmo, la algebraica, que son los polinomios, la trigonométrica, la hiperbólica, la exponencial. Exactamente lo mismo. Con esta palabra recuerda los tipos de categoría en realidad, pero no te sirve como bien para descartar como cuál tienes que ocupar con cuál. Yo recomiendo un poco más no acordarse tanto de este criterio ILATE, de arriba para la izquierda a la derecha, sino pensar lo siguiente. Es decir, U igual a cierta función y de B igual a cierta función. Uno en base a eso busca el de U y en base a eso busca el V. El que yo sepa derivar más fácil va a ser el U. El que yo sepa integrar más fácil va a ser el de B. Yo a veces siento que es un poco más simple verlo así. Veamos un ejemplo.
El ejemplo es lo siguiente. La integral del coseno de logaritmo natural de x. Aquí en realidad yo tengo una composición de una trigonométrica con un logaritmo, como que no lo veo tan claro que en realidad voy a ocupar integración por partes. Y en realidad no es tan claro. Voy a poner i igual a esto. Pero en realidad, lo que me molesta es que el logaritmo esté dentro del coseno. Entonces yo puedo decir, un cambio variable primero para comenzar, voy a decir que exponencial de i va a ser igual al logaritmo de x. Eso significa, perdón, va a ser igual a x, va a ser igual a x. Eso significa que en realidad la exponencial de i, derivé acá respecto a i, va a ser igual a dx. Con esto, en realidad, yo puedo cambiar lo siguiente. Esto va a ser igual a la integral de coseno de logaritmo de e a la i, y cambio el de x va a ser e a la i por di. Esto de acá va a ser igual a la integración, la del logaritmo es la inversa de la exponencial, entonces lo puedo cambiar, cancelar completamente, coseno de i, exponencial de i, de i. Y aquí, claro, tengo un producto de dos cosas de distinta categoría, una trigonométrica y una exponencial, ¿ya? Entonces, como tengo producto de dos cosas de distinta categoría, lo que me conviene ahora en realidad usar va a ser la vaca. Ujú. Ya, entendiendo esto, ahora nos damos cuenta de lo siguiente. ¿Cuál voy a hacer cuál? ¿Yo sé derivar el coseno? Si sé derivar el coseno, listo. Coseno va a ser esta función de acá. Significa que el de u va a ser igual a la derivada del coseno menos seno de i, de i. Ahora, la exponencial de i. Yo la sé integrar, en efecto yo la sé integrar. La exponencial de i, la integral es la exponencial de i. Entonces me quedaría exponencial de i directamente. Ahora nos basta solamente reemplazar en nuestra formulita, que era, la voy a poner en verde, un día vi, igual, una vaca sin cola vestida de uniforme, donde el sin es un menos y la cola es la integral. Entonces, nuestra integral i va a ser igual a esta integral de acá, coseno de i a la i de i, donde un día vi, la u es coseno, el db es esto de acá, entonces ese término de acá. Eso va a ser igual, por nuestra fórmula, aquí a una vaca, a coseno de i, vaca, a la i, sin cola, vestida, a la i de uniforme, por menos seno de i de i. Y aquí me doy cuenta que tengo otra integral que podría ser expuesta por parte, dado que son producto de dos cosas diferentes. Es una exponencial y una trigonométrica. Vamos de nuevo entonces, pero con un u'. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como u' va a ser igual al seno, ese menos se va con ese menos, por si acaso me queda un más, va a ser igual al seno de i, entonces de u' va a ser igual a coseno de i, y luego de b es igual a e a la i de i, por lo tanto b es igual a e a la i. Luego, esto de acá, el i, va a ser igual a lo que ya teníamos de antes, coseno de i, e a la i, más. La integral de acá va a ser igual por, ocupando vaca con u' y b', esto es un b' por si acaso, perdón, va a ser igual a una vaca, entonces una vaca sería seno de i, e a la i, una vaca sin cola, vestida de uniforme. Vestida, e a la i, de uniforme, sería coseno. Y con esto en realidad nos damos cuenta de algo. Lo que yo buscaba en un comienzo era i igual a coseno de i, e a la i de i. Y aquí tengo exactamente e a la i coseno de i de i, integral. Entonces exactamente i. Esto de acá vale i, pero negativo. Entonces, i igual a coseno de i, e a la i, más seno a la i, observando de i a la i. Lo paso para el otro lado, me quedaría que i va a ser igual a coseno de i, e a la i, más seno de i, e a la i, y todo dividido en 2,
más c. Ojo, el c perteneciente a reales, porque saqué la última integral. De hecho, por cada integral que yo puedo haber puesto un c. ¿Ok? Y ahora, nuestro problema nos entregaba en otra variable. Nuestro problema estaba hecho en la variable x. Entonces hay que volver de x igual a e a la i, donde en realidad vamos a sacar que el logaritmo de x es igual a i. Luego de eso me quería que la integral i que me estaban pidiendo es coseno de i del logaritmo de x por e a la i, que es x, más seno de logaritmo de x por x dividido entre 2 más c. Con c perteneciente real, y aquí nos damos cuenta que la vaca que ocupamos, la integración por partes, fue hecha con el que yo mejor sé derivar, listo, lo derivo. Y el que mejor sé integrar, lo integro. En otros problemas van a ver que va a ser un poco más práctico y este método va a servir. Éxito, nos vemos en la próxima cápsula.